Buenas, buenas. Soy Alicia Eugenia Silva y hoy es viernes 20 de junio del 2025. Alicia, ¿qué ha pasado en Colombia en estas semanas de junio? Han sido 2 semanas intensas, profundamente dolorosas y de una peligrosa irresponsabilidad jurídica por parte del gobierno Petro que nos está empujando hacia un régimen dictatorial. El sábado 7 de junio fue el atentado contra Miguel Uribe Turbay e indiscutiblemente la mayor parte de la sociedad colombiana quedó en estado de shock y está viviendo unos días de estrés postraumático. Jóvenes y viejos estamos impactados por el retorno de la violencia política a Colombia y el aumento abrumador de la violencia narcoguerrillera en el territorio nacional y especialmente en el suroccidente colombiano. El domingo 8 de junio, el gobierno no quiso cancelar un concierto que llevó a cabo en las inmediaciones del Palacio de Nariño, donde hubo música, desorden, consumo de sustancias y de alcohol. El ahora operador logístico Holman Morris trató de mostrarle a su jefe Petro que él podía recoger juventud para que Colombia creyera que todavía hay muchos jóvenes con Petro, llevándolos a la Plaza de Bolívar a un concierto pago con los impuestos de los colombianos en un día que debía ser de duelo y no de farra. El martes explotó el Valle del Cauca con atentados terroristas. Y el miércoles, Petro se fue a Cali, a la plazoleta de San Francisco, a firmar un decreto abiertamente ilegal e inconstitucional que convoca a una consulta popular que oculta la pretensión de ir abonando el camino para desembocar en una asamblea constituyente y así llegar a una dictadura constitucional como la venezolana. El miércoles de la semana pasada en Cali, el gobierno no se dolió de las muertes de los vallecaucanos, sino que quiso disfrazar su deseo de permanecer en el poder hablando de una reforma laboral sin que ni ella ni la consulta para lograrla fuera más que una amenaza para doblegar al Congreso y obligarlo a aprobar una reforma que no beneficia en ninguna medida a los trabajadores informales ni a los de los pequeños y medianos empresarios que son la mayoría de la clase trabajadora colombiana. ¿Qué implicaciones tiene el decretazo? El jueves 12 de junio, Montealegre convoca una rueda de prensa para explicar el decretazo que el jurista Mauricio Gaona calificó de exabrupto jurídico por la abierta intención de violar la separación de poderes, tratando de erigir al presidente de la República como el guardián de la Constitución, rapándole esta facultad a los jueces de la República después de que el Congreso le hubiera hundido su consulta popular el 14 de mayo. El viernes pasado, el jurista y académico Mauricio Gaona, profesor en diversas universidades norteamericanas y europeas, prendió muy lúcidamente todas las alarmas constitucionales sobre el decreto firmado por todos los ministros, pero no por el propio autor intelectual del mismo, Eduardo Montealegre. Además, Gaona le aclara a Montealegre, entre otras cosas, que lo que Petro y sus ministros llaman bloqueo institucional no es otra cosa que lo que en las democracias se llama oposición, y es el costo que hay que pagar para no entrar de lleno en un régimen dictatorial. Ese mismo viernes, el desconocido ministro de Hacienda sale con la noticia de que el gobierno piensa
violar la regla fiscal por 3 años para endeudar a esta y a las futuras generaciones colombianas y así encaminarnos a una situación de desastre fiscal. Y lo hace 48 horas después de que los jueces argentinos decidieran mandar a la cárcel a la expresidenta Cristina Fernández por corrupción y administración fraudulenta de los recursos públicos. Delitos estos muy parecidos a los que vemos que están cometiendo altos funcionarios del gobierno Petro. ¿Cómo reaccionó la ciudadanía al atentado contra Miguel Uribe Turbay? El domingo pasado salió a marchar toda esa Colombia que está harta de la paz parcial de Santos, que desconoció el plebiscito, y la paz total de Petro, que solo han aumentado la violencia y la entrega del territorio nacional a los grupos criminales y narcotraficantes. En silencio marchamos cientos de miles de colombianos por una paz real donde la seguridad de los colombianos sea lo prioritario, recordando de nuevo ese mandamiento que nos prohíbe matar, y fue por eso que se vieron algunas camisetas blancas con el lema de que la vida es sagrada para protestar por el atentado contra Miguel Uribe Turbay y a la vez rogar por su recuperación. El martes de esta semana, el Senado aprobó una reforma laboral a la medida de lo que quería Petro, y los ministros imputados por corrupción, Benedetti y Sanguino, salieron a sacar pecho diciendo que eso era lo que estaba buscando el gobierno. Y Petro se vanaglorió de que eso no se hubiera podido lograr sin su amenaza de llevar a cabo una consulta multimillonaria, innecesaria y desfinanciada. Este mismo martes, el registrador envió el decreto ilegal al Consejo de Estado y el miércoles suspendieron provisionalmente el decreto que convoca la consulta. El mismo miércoles 18 de junio, en un debate, el jurista Mauricio Gaona le da una clase de constitucionalidad comparativa al señor Montealegre y nos advierte a todos los colombianos sobre los peligros de que los jueces colombianos no paren el abuso de poder cada vez que el gobierno colombiano ignore la separación de poderes, cuando el legislativo vaya en contra de lo que desea el ejecutivo. Inmediatamente después de la clase de derecho que le dio el doctor Gaona, el recién entronado ministro de Justicia, Montealegre, no procesó ni un ápice de las lecciones constitucionales del respetado y respetuoso jurista, pues salió a amenazar de prevaricato al registrador del Estado Civil, y a reglón seguido Petro acusó al registrador Penagos del delito de sedición que se aplica a los alzados en armas contra el Estado colombiano, y ese no es el caso del registrador, pero sí lo ha sido el caso de todos los miembros de los grupos guerrilleros que han existido en Colombia, hayan o no hayan sido perdonados por el Estado colombiano. Que la luz nos acompañe.